Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como siempre y cada martes, nos da muchísimo gusto saludarles y recibirlos el día de hoy. Pues hoy, inicio de mes, vamos a comenzar con los ejes articuladores del marco curricular 2022. ¿Qué quiere decir esto? El mes pasado lo dedicamos a los campos formativos, a esos conglomerados de asignaturas que de una u otra manera nos van a empujar a los maestros a tratar de integrar las asignaturas. Entonces, estaremos muy al pendiente de presentados los contenidos. No nos preocupemos. Tenemos todavía un año en el que vamos a ir conociendo esa propuesta curricular, pero ya sabemos que son 4 campos formativos. Este mes lo queremos dedicar a los ejes articuladores. Alrededor de cada campo formativo van a girar 7 ejes articuladores. El de la inclusión, fíjense bien, el de la lectura y la escritura, entre otros ejes articuladores. Pero hoy queremos hablar de uno muy importante porque se ha insistido no solo en este marco curricular, en todos los planes y programas de estudio, por lo menos desde el 2011 y luego 2017, se ha señalado la importancia de ayudar a que los estudiantes razonen, argumenten, piensen de una manera ordenada, hasta que puedan tomar una postura personal al respecto de cada uno de los contenidos. Hacer una evaluación de los elementos que presenta el maestro, que presentan sus compañeros y decir, en esto no estoy de acuerdo, esto no me hace sentido. Yo tengo como ejemplo de mi experiencia personal y cuando el chico hable así desde preescolar hasta la universidad, entonces estaremos convencidos de que la metodología que estamos utilizando está ayudando a los estudiantes a pensar críticamente. Ese es el gran tema que hoy vamos a abordar. ¿Y quién mejor que la maestra Patricia León para que nos ayude desde la experiencia que tiene con este proceso y con los procesos del pensamiento crítico, que nos ayude a reflexionar y a pensar sobre este tema? Como siempre, les damos la bienvenida, agradecemos su presencia, les pedimos que en el chat nos comenten de qué entidad nos acompañan, pero sobre todo vayan planteando sus preguntas para que después de la exposición de la maestra Patricia León pueda ella ir contestando las preguntas que son las más importantes porque son las que surgen de sus propias realidades. Le voy a pedir a la licenciada Carla Salas que nos haga favor de presentar a la maestra Patricia León. Bienvenidos todos. Hola, muy buenas noches, maestros. Les voy a decir algo del currículum de la maestra Graciela Patricia León Vázquez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es maestra en Educación por la Universidad de Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Es trainer autorizado para impartir el programa de enriquecimiento instrumental y la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural del Dr. Reuben Feuerstein en México. Está certificada como coach ontológico por Newfield Consulting International. Está certificada como consteladora sistémica por la organización Constelaciones México. Es creadora y coordinadora del programa para el desarrollo del potencial de significación y aprendizaje en el Centro Educacional Tenesque desde 1997 a 2009
y actualmente es directora general de Avatar, Aprendizaje y Potencial SC, organización que ofrece proyectos de desarrollo profesional, cognoscitivo y de aprendizaje en instituciones educativas, museos y empresas. Muy bienvenida, maestra Patti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por la presentación de la maestra Patti. Y Patti, te dejo la palabra, porque hay confusión y esto es muy importante decirlo. El marco curricular 2022 no viene a legitimar el conocimiento popular. Por favor, eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Viene a que los maestros reconozcamos el conocimiento, las costumbres, las leyendas, el contexto de las comunidades como pasos adelantados, pero de un proceso todavía largo para llegar al pensamiento crítico. Lo que hacían los otros marcos curriculares es que esa aproximación la daba el libro de texto. Lo que tenemos que hacer para abordar un contenido y generar un aprendizaje es partir de la experiencia del niño. Y la experiencia de Chiapas no es la misma que la de Nuevo León, que la de Baja California, la de Oaxaca, la de Veracruz, porque los niños, los estudiantes, las niñas cantan cosas diferentes, tienen costumbres diferentes, tienen una capital distinta, viven en un municipio distinto al resto. Entonces no podemos partir de cosas que el niño no conoce y a partir de eso a desarrollar el pensamiento crítico. Patti, te dejo la palabra. Muchísimas gracias y les reitero a todos nuevamente la bienvenida. Te dejamos, Patti. Muchas gracias, Patti, y bueno, me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy y agradezco a Grupo Loga y a Patti Ganem el permitir este espacio para poder compartir un tema que me parece sustancial y bueno, que a lo largo de mi vida ha sido pues una pasión. Y en ese sentido, bueno, voy a permitirme compartir con ustedes pantalla sobre una presentación que elaboré y que básicamente tiene que ver con esto. Como ustedes bien lo vieron, el título de nuestra plática el día de hoy es Ejes articuladores del currículo y uno de ellos es el pensamiento crítico. Y me parece muy importante que Patti haya elegido que este sea el primero que abordemos de los 7 ejes curriculares, de los ejes articuladores, porque nos parece o me parece también un eje central que hay que abordar. Y yo quisiera, como preparé esta presentación, es decirles que por supuesto todos pensamos, que todos en este proceso que llevamos en general de desarrollo de habilidades cognitivas, una de las tareas que todos llevamos a cabo en todo momento es pensar. Solo que hay que tener cuidado, que pensar sin poner cuidado puede ser riesgoso y que la excelencia en el pensamiento debe de ser cultivada. Entonces, no, digamos, reconocemos que todos pensamos, reconocemos que todos identificamos una serie de saberes en nuestra vida cotidiana, en nuestra comunidad, pero también sabemos que debemos de cultivar ese pensamiento para hacer un pensamiento mucho más ordenado y sobre todo, como su nombre lo dice, lograr un pensamiento crítico. Y en ese sentido yo les diría, quiero empezar por cuestionarnos qué es esto que entendemos por pensamiento crítico. Veremos más adelante que como eje que tenemos elemental, fundamental en esta nueva currícula, el pensamiento crítico tiene una serie de cualidades. Y yo les diría que se entiende que es esa manera sobre cualquier materia, contenido o problema en que una persona mejora su pensamiento. ¿Por qué decimos que lo mejora? Porque se da cuenta de las estructuras
que sostienen y son inherentes al pensamiento y porque coloca estándares intelectuales a dichas estructuras. Esto va muy de la mano con estos procesos de metacognición, porque estamos hablando de esa conciencia, de esas estructuras que sostienen mi pensamiento y que la puedo evaluar con respecto a estándares que me dan la solidez para saber si lo que estoy procesando y elaborando tiene una base sólida. Les diría que cuando hablamos de pensamiento crítico, se dice que un pensamiento bien cultivado, críticamente hablando, es aquel que genera preguntas y problemas vitales, que los formula con precisión. Un pensador crítico bien cultivado reúne y evalúa información relevante usando abstracciones para interpretarle de una manera efectiva. Como tercer punto, podríamos decir que llega a conclusiones y soluciones bien razonadas, comparándola contra criterios y estándares relevantes, que piensa abiertamente con sistemas alternativos de razonamiento y que reconoce y evalúa sus inferencias con consecuencias prácticas. Se comunica efectivamente para generar soluciones a problemas complejos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un niño, un joven, está trabajando en desarrollar este pensamiento crítico, ¿qué es lo que tenemos como referentes para poderlo ir evaluando? Primero, que sea una persona que se pregunte, que genere y analiza problemas vitales de su entorno y que los pueda precisar, que los pueda formular con precisión y claridad. Aquí ustedes se dan cuenta de que empiezan a aparecer una serie de estructuras cognitivas que tienen que ver con comunicación, como por ejemplo sería el tener un lenguaje preciso y exacto, un lenguaje que me lleve a establecer preguntas y que me lleve a generar problemas. Por otro lado, y aquí es donde empezamos a entrar en un punto que me parece clave, un pensador crítico va a buscar y evaluar información relevante usando categorías, usando abstracciones para interpretar efectivamente. Pero una de las primeras cosas que hace un pensador crítico es que sabe que tiene que buscar y evaluar información y categorizarla de alguna manera para poderla interpretar, que lo va a llevar a establecer conclusiones y soluciones bien razonadas, y que cuando decimos que están bien razonadas es porque las ha comparado contra criterios y estándares. No nada más es aquí el decir, yo pienso que esta estructura curricular es buena o es mala, está completa o está incompleta, sino que de alguna forma yo tengo que tener pilares en los cuales yo pueda sustentar esta interpretación o conclusión a la que estoy llegando. Un pensador crítico piensa abiertamente con sistemas alternativos de razonamiento que me llevan a hacer diferentes maneras de abordar una situación y que, por supuesto, reconoce y evalúa sus inferencias y que las puede comunicar. Se puede decir de una manera muy sencilla, y eso me encanta verlo retomado del doctor Robert Marzano, que él dice que básicamente se pasa por 5 o 6 criterios, que es un pensador crítico sabe buscar información, el pensador crítico establece que esta información que ha recuperado es lo suficientemente relevante y confiable porque lo ha comparado contra estándares, que es capaz de elaborar y establecer un punto de vista, una conclusión y una solución, pero no nada más de presentarla, sino que es capaz de sustentarla, fundamentarla y
explicar cómo es que llegó o en qué se basa para poder hacer esta aseveración. Y por supuesto que la evalúa continuamente y que continuamente la comunica efectivamente y que eso lo lleva a establecer, digamos, soluciones de una complejidad en la que vivimos. También yo les diría que un pensador crítico utiliza un razonamiento que es autodirigido, autodisciplinado, automonitoreado y autocorregido. Por eso decimos que en esto están implicados muchos procesos metacognitivos, de metacomprensión, porque básicamente en tiempo real continuamente está dirigiendo, disciplinando, ajustando, monitoreando y corrigiendo el tipo de aseveraciones que plantea. Presupone evaluaciones estándares rigurosos de excelencia y un control inteligente para su uso y, por supuesto, engloba una comunicación efectiva, cuenta con habilidades de solución de problema y tiene, este punto me parece clave, tiene un compromiso para sobreponerse a lo que se conoce como nuestro egocentrismo y sociocentrismo innato. Pensar que como yo interpreto la realidad es la realidad, pues es un punto de vista muy egocéntrico. Creo que un elemento que se vuelve clave es entender que hay tantas interpretaciones como cabezas en el mundo y que lo valioso de trabajar con otros y colaborar es que me enriquezco de las interpretaciones que los otros tienen y que cuando yo hablo de las otras interpretaciones, yo estoy hablando también de interpretaciones bien fundamentadas. Uno de los elementos que considero claves en el 2021 y que nos viene a recordar este eje curricular es aquel de que tenemos que saber que la información que estamos utilizando, la información que estamos procesando para hacer un juicio es una información que yo he cuidado de validar con estándares rigurosos, porque hoy en día estamos llenos de información que no está fundamentada y que nosotros la podemos tomar como verdadera sin hacer el ejercicio puntual de validar si esa información está sustentada en estos pilares. Entonces yo creo que a mí algo que me gustaría compartir con ustedes es este gráfico que le he llamado el ADN del pensamiento crítico y que básicamente reconoce 8 elementos clave. Un primer elemento clave que tiene que ver con que pensamos con un propósito. Segundo, que pensamos desde un punto de vista. Tercero, que pensamos basados en suposiciones. Cuarto, que nuestro pensamiento nos lleva a implicaciones, acciones y consecuencias. Cuando pensamos, usamos hechos y experiencias. Pensamos basados en conceptos y teorías. Usamos el pensamiento para hacer inferencias y juicios. Y pensamos cuando intentamos resolver un problema o contestar una pregunta. Ahora, algo que se vuelve clave es entender que el pensador crítico, si a ustedes me preguntaran, un concepto que está detrás es aquel que logra emitir un juicio y lo fundamenta. Es aquel que piensa con un propósito. Es aquel que reconoce que su punto de vista es solo su punto de vista y es una interpretación y que tiene que escuchar otras interpretaciones para poder conformar una visión mucho más sistemática y sistémica de esta realidad a la que estamos enfrentados y la que definitivamente tenemos que trabajar con ella. ¿Qué nos dice el marco curricular?
Pues el marco curricular nos dice que la nueva escuela mexicana reconoce que las y los estudiantes son sujetos de derechos dentro y fuera del espacio escolar, con necesidades y características propias, capaces de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea como lo haría cualquier adulto. Entonces, cuando nosotros como maestros estamos en el contexto de escuela, interactuando con nuestros estudiantes, sabemos que buscamos lograr que ellos desarrollen esa capacidad de reinterpretar, esa capacidad de incidir y esa capacidad de transformar el mundo que les rodea desde que son pequeñitos en el contexto de la escuela. Y si partimos de esta idea del marco curricular, entendemos por qué uno de los ejes articuladores es el pensamiento crítico, porque para reinterpretar necesitamos tener todas estas habilidades de pensamiento bien y transformar. Por otro lado, el marco curricular me plantea que hay que trabajar por lograr una ciudadanía participativa, creativa y solidaria, y que las escuelas son espacios en donde las y los estudiantes, en un proceso gradual de amplia convivencia y diversidad, aprenden valores, saberes, conocimientos y habilidades para ejercer su ciudadanía de manera crítica, activa y solidaria, lo cual constituye el fundamento para construir diversas formas de vida comunitaria. Yo aquí les diría, cuando hablamos de ciudadanía crítica y cuando hablamos de la palabra crítico, creo que es importante entender que lo crítico pasa por tener una postura, que puedo fundamentar, pero que hay un elemento importante que es extra, que además de que yo tengo una postura que puedo fundamentar, puedo entender que haya otras posturas que también están fundamentadas, que abordan la situación desde una perspectiva diferente y que esa diferencia, lejos de alejarme, me acerca a tener una mirada mucho más completa y compleja. Por eso lo importante de trabajar en colaborativo, por eso lo importante de hablar de una forma de vida que incluya a toda mi comunidad, y por eso también hablar de un concepto como es el de ciudadanía, participativa, creativa y solidaria. Y en ese sentido yo les diría que este marco curricular, como bien la doctora Ganem ya lo planteó, me tomé la libertad de hacer una copia de esta estructura curricular en donde ustedes ven los niveles de desagregación. Tenemos al centro el perfil de egreso, o no al centro. Tenemos el perfil de egreso, los ejes articuladores, que son 7 y que hoy iniciamos con el pensamiento crítico, que cortan, inciden, yo les diría como eje transversal sobre los campos formativos, que se trabajan por fase y que de alguna manera abordan contenidos y saberes. Y en ese sentido yo les diría, el pensamiento crítico es algo que como docentes tenemos que tener presente en el día a día y preguntarme cómo en una fase 1 yo contribuyo a que mis estudiantes realmente empiecen a sentar las bases para que más adelante puedan hacer inferencias, puedan tener un pensamiento mucho más deductivo, inductivo, inferencial, que los lleve a cuestionar y a transformar aquello con lo que estamos interactuando cotidianamente. Yo les diría, de entrada, cuando yo les hablé de qué es las características del pensamiento crítico en una fase 1, yo les diría que estamos hablando de que una persona desarrolle procesos de observación, de vocabulario y en un momento dado para poder describir. Yo a veces pienso que en los niveles primarios, los más chiquititos, estamos muy preocupados
porque el niño haga inferencias cuando en realidad tenemos que empezar por aportarles esa riqueza de vocabulario que les va a permitir describir el mundo en el que les rodea y que les va a permitir empezar a observarlo, describirlo y hacerse esas preguntas tan maravillosas que se hacen los pequeños, que conforme pasa el tiempo sabemos que vamos a veces perdiendo porque nos vamos encajonando en una serie de estructuras que nos ha dado antes la forma en cómo nos educábamos y que ahora estamos tratando de abatir y saber que la idea es partir de escuchar al niño, partir de la experiencia que tiene el niño, del entorno que le rodea para que le haga sentido y le dé significado, pero hay un rol importantísimo del docente. El docente es un mediador que interviene para enriquecer a partir de lo que el niño tiene, a partir de hacer preguntas, a partir de exponerlo experiencias, a partir de cuestionamientos, a que enriquezca ese bagaje que tiene y enriquezca y desarrolle esas habilidades cognitivas, afectivas y sociales que el ser humano desarrolla a través de esos procesos que llamamos de aprendizaje y en general de educación, que sabemos que son procesos de construcción interna, pero que se construyen o se socioconstruyen con otros. Y el docente es un eje central porque el docente, al ser una persona con experiencia, con conocimiento, puede intervenir para poder hacer interacciones de calidad que lleven al niño a construir las bases de ese pensamiento crítico. Ahora, yo les diría que muchas veces, no, bueno, muy frecuentemente, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, el primer reto que aparece es ese reto a que el docente se pregunte, ¿soy un docente con pensamiento crítico? Las aseveraciones, juicios y creencias que tengo, ¿las puedo fundamentar? ¿Realmente escucho a los niños? ¿Realmente escucho a los demás? ¿Realmente me preocupo por fundamentar las aseveraciones y juicios que entrego? Y yo les diría, Patti, la doctora Ganem justo acaba de mencionar algo muy importante, ¿no? Que en una lectura introductoria o en una lectura rápida y en una lectura sin ser analizado, se puede pensar que el nuevo marco curricular le da prioridad al conocimiento popular. Y yo les diría, claro, como la doctora Ganem lo plantea, por supuesto que hoy la mira y le da un espacio, pero un espacio y un reconocimiento para decir, hay que mirarlo, pero hay que cuestionarlo. Y hay que ver que a partir de ese conocimiento popular podemos empezar a recorrer ese trayecto que necesitamos todos para cuestionarnos si ese conocimiento popular está fundamentado. Y si ese conocimiento popular lo podría yo llevar a un razonamiento que me permita volver a duplicarlo, volver a hacerlo sistemático para, como lo dice el pensamiento científico y el conocimiento científico, me permita llegar a establecer ciertas leyes que pueda yo repetir y que de alguna manera me permitan enriquecer y poder generar mucho más conocimiento, además del que ya tenemos. No es validar por validar. No considero yo que este marco curricular y este nuevo modelo que nos presentan en este año 2022 o 22-23 no, nos deje solamente en decir hay que verlo y hay que darnos. No, hay que verlo, hay que reconocerlo, hay que darle un lugar al conocimiento popular, pero hay que mirar que hay un trayecto que nos va a llevar a comprender
una manera también de mirar la complejidad y en este sentido, con respecto a la docencia, les diría articular los contenidos. Esta propuesta curricular nos lleva a partir de un aprendizaje situado y de estrategias dialógicas con los niños, como previamente lo mencionó la doctora Ganem, a que nosotros podamos escuchar al niño, mirarlo, mirar su entorno, mirar nuestro entorno y poder articular los contenidos de una manera más significativa, que me haga sentido y que me permita partir de algo que me motive, que me emocione y que me ancle, como lo diría el conocimiento significativo, que relacione el conocimiento que ya tengo porque he crecido en él con todo el conocimiento nuevo que me va a llevar a tener mucho mayor conocimiento y llegar a tener sabiduría. Si nosotros hablamos, del perfil de egreso que mantiene, que propone esta propuesta curricular, les digo del perfil de egreso, que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades, reconociendo la importancia que tienen la historia y la cultura para poder examinar, evaluar críticamente sus propias ideas y el valor de los puntos de vista de las y los demás como elementos centrales para proponer transformaciones en su comunidad desde una perspectiva solidaria. Y entonces yo les diría, desarrollen el pensamiento crítico. Ok, el pensamiento crítico sabemos que me va a permitir ¿qué? Valorar conocimientos y saberes de ciencias y humanidades, me va a permitir contextualizarlo y reconocer la importancia de la historia y la cultura, y me va a llevar a evaluar críticamente, esto es, con respecto a ciertos criterios y estándares, mis propias ideas. Fíjense que hay una propuesta que me gusta mucho, que es la propuesta de la escucha, que hace el doctor Otto Scharmer, que está trabajando en la Universidad de Yale, y que básicamente propone que cuando nosotros escuchamos a otros, el primer nivel de escucha es un nivel de escucha de descarga, donde lo único que yo hago es como confirmar aquello que yo pienso, ¿no? Entonces, el primer nivel de escucha, que es el más sencillo, estoy escuchando una conferencia y digo, ay, claro, esto es como lo que yo ya pensé. Es a nivel como hoy usamos cuando decimos descarga la información en el contexto de la computadora, simplemente bajo la información para poder confirmar mis creencias. Pero ¿cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es aquel que me lleva a poder decir, ok, pero esto que estoy escuchando, ¿lo podría yo sustentar, contrastar contra hechos, contra datos que me permitan fundamentarlo? Y para poder pasar a un nivel de escucha mayor en el cual puedo yo entender que puede haber diferentes puntos de vista que me van a enriquecer. Y aquí yo les diría que me encanta cuando yo escucho esto de que el pensamiento crítico me lleva a abrirme y entender que la diferencia de perspectivas me enriquece. Porque pienso que durante muchos años nos han infundido ese miedo a la diferencia. Aquel que piense diferente a mí me amenaza. Cuando en realidad creo que ese modelo mental lo debemos de cambiar por aquel que piensa diferente a mí me enriquece, porque me permite mirar de una manera mucho más completa y me va a llevar a entender de una manera más compleja la realidad que estoy viviendo. Y una vez que yo he logrado eso, no solo me quedo ahí, sino que me muevo a proponer transformaciones en mi comunidad
de una forma o una perspectiva solidaria. Y aquí yo les quiero decir que un elemento que hoy en día también se está manejando mucho es este concepto de sentido de agencia, que es esta idea de que tengo la capacidad no solo de procesarlo, no solo a nivel de pensamiento, no solo a nivel de emoción, no solo a nivel de actitud, sino que me muevo a la acción y realmente llego a proponer transformaciones. Eso se diría que un pensador crítico también tiene este elemento que me permite actuar y proponer y transformar. Por eso yo les diría que aquí se concatenan todos los elementos de la propuesta de la currícula, en donde básicamente yo voy a buscar trabajar articulando contenidos en proyectos que están contextualizados o detonados desde mi contexto o mi entorno para que me sea significativo, pero que eso me va a llevar, o yo como docente me debo de asegurar que empiece el trayecto del conocimiento científico, ese trayecto de interacción donde pregunto, por supuesto, como respuesta a la indagación, donde aprendo a argumentar, donde aprendo a defender y sustentar una postura, pero entiendo que puede haber diferentes posturas. Y de alguna manera yo les diría que algo que se vuelve muy importante es entender que vivimos haciendo juicios y vivimos haciendo interpretaciones, pero que un pensador crítico es aquel que se preguntaría, ¿esto que estoy interpretando o esto que estoy pensando, ¿realmente lo puedo fundamentar o no? ¿Realmente cuento con la información para poder defenderlo, argumentarlo, sustentarlo? Y por ahí me vino a la mente ahorita una habilidad, una función cognitiva que maneja el doctor Feuerstein en uno de en el programa de enriquecimiento instrumental, en donde hay un trabajo que haces que te lleva a una serie de ejercicios que la conclusión que sacas es, no cuento con la suficiente información. Entonces, ante este tema no te puedo expresar mi opinión, mi postura, porque no cuento con suficiente información. ¿Cuántos de nosotros realmente cuando estamos discutiendo, analizando, construyendo, hay momentos en que podemos decir, no cuento con la suficiente información y por lo tanto tengo que buscar más que me permita sostenerla? Tengo que estructurarla de una manera que me permita fundamentarla y tengo que buscar la manera de cómo comunicarla y sobre todo de abrirme a entender que posiblemente mi postura y mi modelo mental, la manera en cómo entro a interpretar, está siendo a ratos tan viciada que no me permite ver otros aristas. ¿Cómo me voy a abrir a ese camino? Escuchando otras perspectivas y trabajando con otros, porque los otros y sus diferencias me enriquecen, no me amenazan. Y ese es uno de los puntos que considero muy importante. Otro elemento que se me hace importante y que me ha acompañado a lo largo de los últimos años es esta idea que algún día mi hijo me hizo ver y me decía, cuando estás resolviendo una situación, ¿quieres tener la razón o resolver el problema? ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos o buscamos tener la razón porque eso nos da valor como seres humanos, porque eso me permite a mí entender o aceptarme o valorarme, porque pienso que si otro tiene elementos para fundamentar, a mí me quita valor? Y yo les diría, esa es una creencia con la que tenemos que trabajar, esa es una cuestión afectiva que tenemos que analizar y yo les diría desintegrar, deconstruir, para poder ver cómo muchas veces la parte afectiva o emocional determina de una manera importante
la forma en cómo yo voy interpretando la realidad, si yo voy buscando tener razón porque eso me da valor, o si yo sé que tengo valor y que realmente lo voy a reforzar si busco información y si busco información diferente, ¿no? Todos ustedes estoy seguro que conocen la estructura de un ensayo. Pues un ensayo es un excelente ejemplo de un pensador crítico, ¿no? Aquel que hace una aseveración, que la sustenta, que encuentra los puntos aquellos que lo contradicen y que de alguna manera puede llegar a establecer una conclusión o los puntos o cabos sueltos que quedan establecidos. Cuando nosotros analizamos estos, dentro de los 7 ejes curriculares, el eje articulador de pensamiento crítico, yo les diría que un elemento que me ha encantado leer es nuevamente la recuperación del otro desde la diversidad como fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y justicia social. Pero es cómo recupero al otro diferente, que yo sé, al menos hablo desde una experiencia personal, que yo fui educada y creé diferente me amenaza, en lugar de pensar que el otro que piensa diferente me enriquece. El pensamiento crítico nos debe de motivar a realizar un juicio sobre la realidad y ponerla ante un tribunal de la crítica y la argumentación. ¿Qué habilidad necesitamos desarrollar en nuestros alumnos y en nosotros? La argumentación. Pero para poder argumentar tengo que desarrollar habilidades de comunicación, tengo que tener un vocabulario rico, tengo que tener elementos de análisis y síntesis, tengo que tener elementos de comparación, tengo que tener elementos de inferencia y todas esas habilidades ustedes las van trabajando a lo largo del ciclo que lleva la educación básica y que tenemos que tenerlas presentes. Pero que sobre todo yo me preguntaría, desde este punto de vista, ¿qué tanto lo tengo yo incorporado como persona? Si es que quiero promoverlo en mis estudiantes, ¿qué tanto lo estoy trabajando yo? Y se vale decir, pues he pasado muchos años de mi vida no trabajándolo y ahora me doy cuenta y es momento de entrarle también a hacerlo, ¿no? Y yo les diría, también en este marco curricular se habla de que los niños niñas y adolescentes tienen que tener la capacidad de examinar la realidad que los rodea desde una perspectiva que cuestiona los valores éticos que le dan sentido al mundo. Y aquí recupero esto que dice la doctora Ganem. El pensamiento o el conocimiento popular puede tener una serie de aseveraciones que no son éticamente correctas. Y yo, como pensador crítico, debo de tener los elementos para poder en un momento dado cuestionar si eso podemos argumentarlo y fundamentarlo desde principios éticos, desde principios solidarios, desde principios científicos que me permitan transformar el entorno de una manera mucho más humana y mucho más, les diría yo, conjunta y compleja. También el pensamiento crítico se dice que implica un proceso amplio de formación dirigida a la justicia social, en donde los saberes y conocimientos sean movilizados para plantear preguntas, para elaborar proyectos, para desarrollar una conciencia crítica de cómo las diferentes dimensiones de la vida son interdependientes y responden a fenómenos históricos y estructurales que nos impactan de manera directa o indirecta en nuestra familia, en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Uno de los principios que podemos observar es, nos piden como docentes que hoy en día articulemos contenidos y los trabajemos de una manera compleja en proyectos. Esto no es fácil, pero estoy segura que muchos de ustedes
y muchas de ustedes ya tienen conocimiento de cómo elaborar los proyectos y cómo ir desarrollando una serie de habilidades, de preguntas, de básicamente poner en juego habilidades que no solo sean habilidades básicas, sino habilidades de nivel superior como son el pensamiento inferencial y como son todas estas herramientas que tenemos para cuestionar y para estructurar nuestro propio pensamiento. Les diría, una primera tarea del pensamiento crítico es propiciar un desarrollo gradual de capacidades para entender y analizar la complejidad de su mundo inmediato. Uno de los puntos que más nos ha venido a reforzar el doctor Edgar Morán es esta idea de lo complejo que es y cómo hay una serie de variables interdependientes que se ponen en juego en el entorno inmediato a través de personas y experiencias que están actuando de manera conjunta y que están influyendo entre sí. Una de las cosas más importantes de atender a la complejidad es entender que las cosas no son lineales, que no son directas causa-efecto, sino que existen una serie de variables que en su conjunto nos llevan a tener una serie de situaciones a las que nos enfrentamos que a veces no logramos comprender y que tenemos que contar con habilidades para lograrlo. Les diría, también es necesario valorar el conocimiento, buscarlo y amarlo, no por los beneficios que se puedan obtener a cambio de él, sino por lo que aporta para dar sentido a nuestra vida, a la vida de nuestra comunidad y especialmente para mejorarla y para enriquecerla. Entonces yo les diría, el conocimiento es clave, el conocimiento científico, el conocimiento de las ciencias exactas, el conocimiento de las parte de las humanidades, de las artes y todo eso para mejorar esa vida que tenemos propia y comunitaria. Entonces yo les diría, docentes, tenemos un trabajo importante en ese recorrido o trayecto que acompañamos a nuestros estudiantes para entrar en interacción continua, en una interacción de calidad que les permita desarrollar esas habilidades desde muy sencillas, como son describir, observar, comunicar, describiendo, hasta habilidades de nivel mucho más alto, como serían habilidades de nivel superior, de argumentación, de en un momento dado es un pensamiento hipotético, inferencial, deductivo, inductivo, categorización, abstracción. Ese camino lo vamos recorriendo con ellos y eso es lo que hará a nuestros estudiantes un pensador crítico, aquel que cuestiona, aquel que busca información, aquel que valida, evalúa esa información contra estándares, aquel que se atreve a decir yo tengo una postura y además de que la tengo, soy capaz de fundamentarla, pero no me quedo ahí, sino que me abro a la diversidad de escuchar otras posturas que me van a enriquecer. Y entonces en ese sentido yo les diría que bueno, podríamos continuar que yo les diría, a través de decir que también el pensador crítico se expresa a través de la construcción de un pensamiento propio que permita justificar, fundamentar, emitir juicios sobre un tema o aspecto de la realidad, así como del empleo de lenguajes, considerando contextos y situaciones específicas. El pensamiento crítico es uno de 7. Por supuesto, este eje que hace un corte transversal también se contextualiza con otros ejes que nos van a ayudar y que ustedes van a ir estudiando a través de estos martes, que nos van a integrar para poder desarrollar todas estas habilidades, partiendo y transitando un conocimiento mucho más científico. El pensamiento crítico se manifiesta con el uso de razones para
para emitir opiniones escritas, orales o de cualquier otro tipo, a partir de reglas, teorías, tradiciones, ideales, principios, costumbres, con el desarrollo de razonamientos fundamentados de manera lógica, coherente y clara, con la sensibilidad a las condiciones y circunstancias específicas del contexto para desarrollar proyectos, ensayos o hipótesis. Y diríamos que se puede expresar con el desarrollo de la curiosidad para elaborar hipótesis y establecer vínculos. La indagación es una habilidad clave y ustedes como docentes tienen la tarea de provocar, de trabajar con la indagación, que de hecho los niños ya traen de manera natural, pero ayudarlos a estructurarla para que, como lo decía la diapositiva previa, tengan estructura clara y razonable. Los niños aprenden a interrogar, a explicar y prever hechos cotidianos en la escuela y en la comunidad, y eso es lo que vemos como razonamiento deductivo e inductivo. Distinguen causas y efectos de diversos fenómenos, así como aprenden a formular y explicar problemas con distintos grados de complejidad. Implica en el pensador crítico la capacidad de búsqueda, selección, organización y presentación de distintos tipos de información que le facilita a las y los estudiantes relacionar conceptos y explicaciones tanto para asuntos académicos como de su vida cotidiana. En estos 3 párrafos que estoy proyectando en esta diapositiva, les diría, están las habilidades cognitivas con las que debemos de trabajar, desde las más sencillas hasta las más complejas. Y diríamos, y me gustaría con esto terminar, que el pensamiento crítico se puede expresar también con la necesidad de comprender la realidad del otro como principio ético de una relación en su diversidad. Y ahí hablamos de empatía como una capacidad de escucha, un nivel más profundo de escucha, una escucha desde la empatía, comparar situaciones análogas para transferir lo aprendido a otros contextos, leyendo de manera crítica, analizando y aclarando textos, así como profundizando en sus múltiples interpretaciones. Y les diría, para finalizar, que en el aprendizaje y en la enseñanza tenemos un reto, que es la transferencia del conocimiento. Entonces, una invitación que les hago es a recordar que una actividad que tienen que hacer cotidianamente es provocar que los niños lleguen a establecer principios o abstracciones que puedan transferir a otros contextos. Lo podemos transferir siempre y cuando tenga un nivel suficiente de abstracción, que lo podamos expresar como un principio, como una regla, que en un momento dado pueda aplicar a otro contexto. Y esto es lo que trabajamos mucho cuando trabajamos con conceptos. La formación de conceptos, que es un nivel de abstracción, es lo que me va a permitir trabajar un concepto en un contexto y poderlo transferir a otro contexto. Entonces, Pati, y en general a todo el público, a mí me gustaría, sé que llevo pues bastantes minutos hablando, y me gustaría detenerme aquí y poder abrir el espacio a las preguntas para poder hacer un diálogo o una relación mucho más de calidad que solamente hable yo. Muchísimas gracias, Pati. Yo quiero comentarte que tenemos participación, por lo menos los que nos dijeron sus estados, de 21 entidades. Están aquí presentes San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Nuevo León, Morelos, Aguascalientes, Quintana Roo, Chiapas, Sinaloa y Durango. Quiero mandar en esta ocasión un saludo muy especial al maestro Tomás Guzmán Domínguez, que es de San Cristóbal de las Casas,
porque hoy me encuentro en su ciudad, ¿no? En ese sentido, por eso mando un saludo especial a los maestros de Chiapas, que estamos también trabajando este tema del modelo curricular 2022. Tenemos 21 entidades, los invitamos a que cada martes nos sigan. Estas sesiones se quedan grabadas, por favor, utilícenlas. Ese es su propósito. Y Pati, has provocado muchas preguntas de un altísimo nivel, que ya van metiendo a los directores, a los supervisores, a los maestros a una reflexión de lo que va a implicar la aplicación de este modelo curricular 2022. Te voy a leer las preguntas y quisiera que seleccionaras algún hilo conductor. Todas ellas las vamos a ir abordando en los diferentes martes para el análisis del modelo. Mira, la maestra Esther Ibarra hace 3 preguntas. Una de ellas dice, ¿cuáles serían los indicadores para evaluar el pensamiento crítico tomando en cuenta el nivel del desarrollo del alumno? Ella misma nos dice, el currículum tendrá estándares que permitan guiar a los docentes a cada nivel para conocer el avance de los alumnos. Y ella misma, en un sentido más de la emotividad, de la afectividad de los chicos, nos plantea, es importante trabajar el área socioemocional para trascender la formación hacia el pensamiento crítico. Ese es un paquete de preguntas. Otra maestra, Esther Dabha, nos dice, supongo que hay etapas en el pensamiento crítico. No todas las edades, por el desarrollo de su pensamiento, podrían llegar a un nivel de pensamiento crítico desde la temprana edad. ¿Existen etapas? Ese es otro planteamiento. El maestro Óscar Tiznado González nos dice, el pensamiento crítico y el lenguaje son herramientas de la mente que Vygotsky propone dentro de su teoría. ¿Cómo abordará este modelo las herramientas de la mente después de la pandemia y la prolongación del confinamiento, considerando también los dispositivos electrónicos, la conectividad y lo diverso de nuestras escuelas del sistema educativo nacional? La maestra Maribel dice, a partir del trabajo por proyectos se puede fortalecer este eje articulador. Y finalmente el maestro Raúl Flores te plantea, ¿estarán los docentes preparados para el desarrollo del pensamiento crítico cuanto que ellos fueron educados en forma bancaria, es decir, depositándose en ellos el conocimiento y las reproducciones en la escuela, en el aula y generando la reproducción de esas mismas desigualdades sociales? Me parece que los mismos maestros, Pati, pudieron haber encontrado algunas respuestas en tu exposición, pero encuentra un eje articulador para despedirnos de este martes con el marco curricular 2022. Claro que sí, Pati. Y yo te diría, bueno, me gustaría de una manera general ir tocando cada uno de los puntos. Y algo que me parece importante es que esta nueva propuesta curricular, al hablar de este tema, de integrar los contenidos, de articularlos, al retomar este concepto de complejidad en nuestro entorno y al entender que el trabajo por proyectos, justamente eso es lo que nos ayuda, les diría que claro que sí, que el trabajar por proyectos y el tomar en cuenta todos estos ejes asegura o promueve que la educación o el trabajo que se hace con los chicos sea un trabajo centrado en el alumno, aprender haciendo
que los lleve a desarrollar y a practicar lo que les va a llevar a desarrollar todas estas habilidades que subyacen al concepto de pensamiento crítico. Ahora, por supuesto, yo les diría que las habilidades cognitivas, pues sí van variando de acuerdo a la edad que vamos teniendo, pero definitivamente yo les diría que muchos de nosotros podemos haber accedido, como decía Piaget, a nuestras habilidades formales, ¿sí? A las operaciones formales, y no necesariamente por eso hemos tenido la oportunidad o hemos sido mediados para cuestionarnos si el pensamiento que tenemos es un pensamiento estructurado, fundamentado y que se abre a otras escuchas, ¿no? Entonces yo les diría, sí, creo que algo que se vuelve importante es entender que dentro de las habilidades cognitivas tenemos que empezar con los chiquitos y que los programas están hechos recuperando esas habilidades, y ustedes podrán ver que en el caso de los preescolares, pues se le da mucho peso a lo neuromotor, a todo lo que tiene que ver con observar, con el vocabulario y sobre todo con la parte neuromotora. Y hoy en día que sabemos todo lo que sabemos sobre cerebro, les diría, pues es importante toda esta parte del cuerpo que lo hemos tenido muy olvidado, porque parecería que conforme pasa el tiempo en nuestro trayecto formativo escolar, el cuerpo deja de tener importancia, cuando es uno de los... Por supuesto, sí, y claro que hay indicadores, porque les diría que la misma estructura curricular y los mismos programas dentro de lo que hoy conocemos ya como los diferentes elementos que ahora llevan un nombre distinto, pero que yo les diría que recuperemos en este año que todavía no vamos a saber. Sabemos que existen principios del enfoque didáctico, sabemos que existen contenidos, progresiones de aprendizaje, y sí me voy a atrever a decir, Pati, que con muchos de los maestros que trabajo, les pido que hagan esta correlación entre lo que ya manejaban y el lenguaje que usaban en el marco anterior, y cómo ahora, pues perdón, hay muchas cosas que son similares con otro nombre. Entonces hay que recuperar aquello que ya veníamos haciendo, agregar aquello que no habíamos visto y enriquecerlo, pero que no nos asuste. Como tú decías, tenemos un año completo donde nos van a dar la libertad de irnos familiarizando, pero hay muchas cosas que ya tenemos como conocimiento previo y que hay que hacerlo significativo al traer el conocimiento nuevo, pero no abrir otro cajón en nuestra mente donde meto el nuevo modelo curricular, sino justamente el aprendizaje significativo te dice que es ligar el conocimiento previo con el conocimiento nuevo para hacer una red, ¿no? Otro de los puntos que mencionaban, si lo socioemocional afecta el pensamiento crítico, justo creo que di un ejemplo, ¿no? Que ese es un eje que me parece central. Si yo afectivamente considero que valgo por aquello que pienso, y si lo que pienso me lo cuestionan, pues no voy a querer que me cuestionen nada, porque de eso depende mi valor como ser humano y mi emoción de sentirme seguro, tranquilo y no ansioso. Pero si yo entiendo que mi valor como humano va mucho más allá y que lejos de que la diferencia me amenace, la diferencia me enriquece, pues yo les diría, lo emocional determina, y cada día estoy convencida que el trabajo emocional es clave. Justo me gustaría mencionar un libro que me gustó mucho de una autora que se llama Brené Brown, que se llama El Atlas del Corazón, y que habla de todo esto, de cómo nuestras emociones son lo primero. Primero, yo les quiero decir es aprender a sentir, aprender a identificar, aprender a aceptar en lugar de bloquear y decir estoy sintiendo ansiedad. Y me ha tocado mucho con maestros. Miren, maestros somos una
a veces población y comunidad difícil, porque a veces siento que cuando un maestro aporta algo, como que a veces piensa que si no aporta lo correcto, se cuestiona su labor de maestro. Cuando equivocarse es parte de crecer, cuando cometer errores y decir, ups, creo que me equivoqué, creo que no cuento con suficiente información, voy para atrás porque no recabé suficiente información. Eso nos hace ser más humanos y ser más críticos, porque me estoy cuestionando mi propio punto de vista. Y yo les diría, ¿cómo abordaríamos los diferentes? Si los docentes estamos preparados, pues yo les digo un principio del doctor Feuerstein que dice que se aprende a ser inteligente, que no importa la problemática ni la edad, en todo momento estamos reconstruyéndonos. Y hoy en día que se habla tanto de la flexibilidad y plasticidad cerebral, todos seguimos aprendiendo. Y muchos de nosotros aprendimos en un contexto. Yo aprendí en una banca a repetir de memoria lo que me decían, y sin embargo con el tiempo y a través de interacciones hoy en día con colegas, con mis alumnos, claro que voy aprendiendo y claro que me vuelvo más flexible y más adaptable. Y yo ahí sí les diría, los docentes tenemos mucho que aprender, sí. Y qué lindo que tengamos un espacio donde continuamente tenemos que estar expuestos al aprendizaje, porque tenemos que trabajarlo. Creo yo que una cuestión importantísima es tener la humildad para reconocer que no sé todo, que me equivoco y que tengo mucho que aprender. Y que en un momento dado cada experiencia me va a permitir enriquecerme. Sé que la pandemia no fue fácil, sé que la pandemia nos enfrentó a muchas situaciones diversas y que justamente me encantó ver como maestros que no entendían de tecnología, rápido se movieron a ver de qué manera. Y yo digo, aquello que no habían logrado en 6 años, lo lograron en un mes, con todos los errores cometidos y con toda la ayuda colaborativa de equipos. Entonces, a mí yo les diría, sí, el reto está en la docencia. El docente tenemos que aprender a interactuar en calidad con nuestros alumnos, a dejar de pensar que porque yo expongo el niño aprende, más bien qué experiencia voy a diseñar para que se cuestione, para que pregunte. Y fíjate, Pati, que me voy a atrever a decirles que en el PowerPoint que les traje y que por supuesto lo tienen, agregué unas diapositivas que ya no quise presentar, que traen preguntas muy puntuales hacia ¿qué preguntas tendría yo que estar haciendo o estarme haciendo para poder asegurar que estoy trabajando en el pensamiento crítico? Yo tengo un principio de vida dentro de mi manifiesto de vida que creo que la vida se vive en gerundio, porque estamos ando y yendo. Siempre estamos construyendo, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos mejorando. Y entonces yo les diría, los invito a que con muchísima humildad nos atrevamos a decir, pues ¿será que sé? ¿Será que tengo claro? ¿Será que realmente lo podría fundamentar? ¿O no tengo la suficiente información? Y voy a buscarla, ¿no? Pues, Pati, queremos agradecerte. Hay muchos agradecimientos, felicitaciones, reconocimientos por esta aproximación que nos haces a la magnífica labor de los maestros del desarrollo del pensamiento crítico. Nos preguntan si estas conferencias, si estas presentaciones se les comparten. A todos los que asisten se les mandan al correo que nos dejaron registrado para que lo tengan, pero también les propusimos, está ahí la página de Grupo Loga, donde quedan guardadas todas las sesiones que hemos tenido de estos martes de conferencia en el marco del nuevo currículum 2022. La página es www.escuelasenred.com.mx. Y quiero, Pati, despedirme
con una frase que nos comparte el maestro Andrés. Quiero finalizar ahora con algo que él nos pone en el chat y que me parece que si nos lo llevamos pensando, bueno, pues este espacio creo que cierra muy favorablemente. El niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y está sujeto a sus propias leyes y evolución. Es decir, que el niño no es ni un animal ni un hombre. Pues llevémonos en el pensamiento, en la reflexión, porque muchos de los elementos giraron alrededor de este proceso que un adulto en acompañamiento va haciendo de otro ser humano que empieza a descubrir el mundo y que justo la escuela juega un papel importantísimo. Aprovechemos el espacio escolar para desarrollar a nuestros alumnos. Maestros, seguiremos aprendiendo, hay mucho todavía por profundizar. Pati, maestra Patricia León, muchas gracias. Y a ustedes, maestros, también nuestro reconocimiento por disponer este espacio para seguir aprendiendo. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo muy fuerte. Nos ponemos en galería para saludarnos. Gracias, maestros, gracias, maestras, desde donde nos acompañen, desde cada uno de sus estados. Un fuerte abrazo, reconocer la gran labor que realizan y de verdad, sigámonos formando, que tenemos mucho que hacer. La transformación del sistema educativo está en sus manos, no en las autoridades, no en un el acompañamiento de ustedes el que transforma. Gracias nuevamente, maestra León. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte. Gracias.